datan de más o menos 1930, cuando Edwin Link creó Link Flight Trainer. Este simulador de vuelo trataba de encontrar una manera mucho más fácil y sobre todo segura de enfrentar a una persona por primera vez al vuelo. Claro, para obtener una licencia de piloto. Este modelo de entrenamiento permitía sin duda que el aprendiz fuera mejorando poco a poco y obtuviera habilidades con las que antes no contaba. Y claro, sin abandonar el suelo. Inicialmente esto fue usado como una atracción en parques de diversiones debido al factor de novedad que representaba. Sin embargo, fue tal el impacto que tuvo a nivel mundial que más o menos en 1934, incluso el gobierno de los Estados Unidos se involucró en fondear esta investigación. Compró como 6 o 10 simuladores para entrenar a sus pilotos en habilidades de vuelo, pero también en el tema de indicadores, toda la parte del tema de gestión. Unos años después, esta compañía, Link, se fusionó con otra, General Precision Equipment Corporation, y se fue elaborando cada vez tableros mucho más complejos. Adelantamos 2 doritos después. Para 1960, la NASA estaba invirtiendo en sacar simuladores espaciales, que finalmente fue lo que preparó a los astronautas para montarse en el proyecto Apolo. Más o menos en 1980, la Federación de Aviación en Estados Unidos empezó a identificar una tendencia que llegó a ser hasta casi 40 muertes de personas que iban tripulando una aeronave, y estableció una política que nos ha marcado hasta nuestros días, la política de horas de vuelo. ¿Cuántas horas de vuelo son necesarias para que el personal de aviación esté listo para dejar el suelo? Y empiezan a hablar del tema de las competencias mínimas que necesito para despegar. Aunado en los simuladores de vuelo, bueno, se han creado simuladores de torres de control, de manejo de helicópteros, de vehículos en tierra, lunares, qué sé yo. Y sin duda ha estado muy cercana con la industria de los videojuegos y es evidente el disfrute que puede generar detrás el factor novedad. Microsoft incluso estuvo trabajando en un simulador de vuelo que ha sido posteriormente adaptado al entrenamiento de pilotos. Sin duda, el impacto económico para el desarrollo de soluciones de simulación para la industria militar ha ido apoyando e impulsando en alto estos desarrollos. Y sus ventajas se han estudiado en bastantes continentes e industrias, ya en un nivel más científico. Sin embargo, el poder salvaguardar la vida de las personas que están detrás ha hecho que todo valga la pena, toda la inversión de horas, de dinero, de personas que han estado involucradas. Y este uso en otros conceptos tiene de fondo el mismo principio, que es que nosotros podamos garantizar la seguridad y la prevención de errores críticos. El uso en la simulación médica no es diferente. En 1999, y yo sé que algunos de acá que son calidólogos lo traen tatuado en la piel, el Instituto de Medicina de los Estados Unidos lanzó un llamado muy fuerte a la comunidad médica y a la sociedad en general acerca del funcionamiento de este sistema de salud. Y publica su reporte To Err is Human, Building a Safer Health System. Este reporte destacó que tan solo en los Estados Unidos entre 44,000 y 98,000 personas mueren cada año como consecuencia de errores médicos que son prevenibles. Se planteaba ya desde ese entonces la necesidad de intentar evitar estos errores y resolver los conflictos éticos mediante mejoras progresivas o más radicales en la formación de estos profesionales de la salud. Es entonces que la simulación puede ofrecer una estrategia que sea mucho más adecuada para la formación y contribuir, en cierta medida, a minimizar este referido conflicto ético.
Se ha estimado más o menos, para todos los que les gustan los números, que incluyendo los gastos de atención médica adicional, la pérdida de ingreso por falta de productividad laboral o incapacidad van entre los 17 y 29 billones de dólares. Eso tan solo en los Estados Unidos. Y desde entonces se planeaba la necesidad, con bastantes argumentos, de la necesidad de evitar estos errores médicos prevenibles. En la educación médica, la simulación puede referirse pues, a bastantes modalidades que recrean alguno o todos los componentes de un encuentro clínico para fines formativos, de evaluación, incluyendo entrenamiento, simuladores de realidad virtual, como mencionaban los colegas de la presentación anterior, incluir también pacientes estandarizados, virtuales, maniquís. El cielo es el límite. La simulación clínica, como la conocemos actualmente, se remonta quizás a la segunda mitad del siglo XX, donde se identifican 3 grandes movimientos que han promovido su desarrollo. El primero entre 1950 y 1960, luego del 61 a los 2000 y luego del 2000 hacia el presente. Estos son los que tenemos en la figura. El primero de ellos inicia quizás con la obra del noruego Lerdahl, quien era, interesantemente, diseñador y fabricante de juguetes. Él, en conjunto con médicos anestesiólogos, desarrollaron un modelo de reanimación cardiopulmonar que le pusieron cariñosamente Resusci-An. Este es un simulador categorizado como bajo costo, pero muy efectivo para desarrollar habilidades y destrezas psicomotoras. En este periodo también podríamos encontrar el maniquí de tamaño real realizado por el Hospital de Hartford, la señora Chase. Este modelo incluyó ya un brazo disponible para practicar cateterización e inyecciones, además de un set para aplicar cánulas y procedimientos urológicos y rectales. Un segundo movimiento sería en la década de los 60 y se relaciona con la simulación más moderna y lo que concierne al desarrollo de simuladores con características humanoides más parecidas a los humanos. Y dentro de este periodo podríamos reconocer el Simón. Algunos de ustedes han trabajado con él seguramente, que empezó con la Universidad de Harvard. Este simulador contaba con algunas características que lo hacían único. Entre ellas, pues ya tenía ruidos respiratorios, ruidos cardíacos, así como ya un pulso sincronizado. Y lo interesante es que ya empezábamos a ver respuestas fisiológicas a las maniobras que les realizaban. Había como esta especie de realimentación en tiempo real y empezábamos a integrar componentes de la computadora. No obstante, pues spoiler alert, no hubo mucha aceptación debido a que el costo de la tecnología pues, en su tiempo era mucho más elevado y en consecuencia pues, se quedaron en algunos prototipos. Posteriormente se inició el desarrollo de otros simuladores en diferentes instituciones, generando partes, ¿no? Segmentos corporales, trabajaron en venopunción, algunos de oftalmología y cateterismo, etcétera. En los 70s creo que fue la Universidad de Miami quien desarrolló el maniquí de cardiología, el Harvey, que todavía se utiliza hasta nuestros días. Y este simulador, bueno, permitía que vieran estos casos extraños que a lo mejor no todos tendrían la oportunidad de ver. Posteriormente empezó MedSim a comercializarlo, también el grupo de Good and Garstein estuvieron haciendo proyectos en anestesia, creo que se llama el GAS, y posteriormente fue comercializado por Medical Education Technologies o el METI. Un tercer movimiento inició pues, a finales del siglo pasado y fue impulsado creo que por la reforma educativa mundial de forma general, la cual nace con la necesidad de que todos los estudiantes que son preparados como médicos ofrezcan un tratamiento pues, mucho más efectivo, o sea, que no vayamos dando tumbos contra la pared mientras aprendemos. Y uno de los pilares de esta reforma es la búsqueda de nuevas estrategias de enseñanza
que siguen los cambios en la tendencia de inclusión de tecnologías de la información, logrando, en nuestro caso, un aprendizaje de estas habilidades de comunicación, de entrenamiento, llegando incluso hasta algunas habilidades clínicas. Y no me van a dejar mentir, cuando existe la responsabilidad de preservar la salud y la vida de un ser humano por medio de procesos, tratamientos, continuamente debemos abordar, apapachar estas nuevas ideas y actuar, tomar decisiones para probarlas y realizarlas a nuestros. Estas decisiones deben ser tales que la conducta que resulta de este proceso satisfaga, en primer lugar, las necesidades de salud, de la mejor manera, de la manera más eficiente, de la manera más efectiva. Y para garantizar que la calidad de esta toma de decisiones, pues es necesario saber cómo va a responder el paciente ante una u otra situación, aunque sea en un entorno de mentiras, simulado. Sin embargo, si platicáramos ahorita todos al mismo tiempo, quizás tendrían esta misma duda de cómo podríamos enfrentar a los estudiantes, a pacientes sin riesgos para ninguno. Pues, damas, caballeros, niños y niñas, la simulación es una oportunidad para que el alumno promueva dentro de un ambiente relativamente seguro los casos clínicos, habilidades, que decida cuál es el mejor curso de acción y realice el ejercicio pues las veces que sea posible. Me gustaría repasar algunas definiciones que me encantan. Ruiz Moral en el 2010 define a la simulación clínica como un modelo de entrenamiento que se basa en la creación pues, de escenarios clínicos que recrean situaciones clínicas e imitan entornos profesionales donde posteriormente van a trabajar. Para GABA, en el 2004, la simulación es una técnica que es guiada para reemplazar las experiencias reales o amplificarlas para que repliquen aspectos específicos y sustanciales del mundo real. Para Jeffries, la simulación comprende una serie de actividades que imitan la realidad del ambiente clínico y que tienen el propósito de demostrar procedimientos, el proceso de toma de decisiones y el pensamiento crítico que necesitamos para resolver estos casos utilizando diferentes recursos. Para Bradley, la simulación es una técnica que imita el comportamiento de un proceso, de una situación, por medio de otro análogo que es lo suficientemente adecuado, no es real, con el objetivo de realizar un entrenamiento, un estudio para propiciar el aprendizaje. Para Ironside, la simulación es una oportunidad de aprender y practicar en un ambiente controlado que asemeja la realidad y la complejidad de la práctica sin el riesgo de causar daño al paciente. Entonces, repitan después de mí. La simulación no es el maniquí. Tampoco es el set de realidad virtual, ni es el lugar físico donde sucede la magia. La simulación es eso intangible, es la técnica, es la experiencia. Aunque esta técnica no es nueva, su incorporación ha sido lenta debido al escepticismo, la falta de comunicación y la falta de investigaciones que documenten de forma sistemática sus beneficios. La simulación es un medio mediante el cual nuevos procesos y algunos ya existentes pueden proyectarse, pueden evaluarse y pueden contemplarse sin correr el riesgo asociado a las experiencias llevadas a cabo en un sistema real. Y esto permite que nuestros estudiantes o personal en formación pueda lograr un ejercicio de una práctica clínica que optimice el comportamiento en sus procesos simulados en un tiempo determinado,
haciendo posible la representación de estos procesos, recursos, productos o servicios en un modelo que va actualizándose, es un modelo dinámico. Y me gusta muchísimo la definición de la maestra Joana Valencia, a quien mando un afectuoso saludo porque se comprometió a vernos el día de hoy. Ella es la directora de diseño curricular en nuestro equipo del TEC de Monterrey. Y ella refiere 4 puntos importantísimos de la educación basada en simulación. El primero es que la simulación se refiere a una experiencia de aprendizaje didáctica o clínica que se ofrece a los estudiantes, número 1, para aprender a través de la prueba y el error. Número 2, es que es un ambiente de aprendizaje positivo, quizás conectándolo con la charla que tuvimos el día de ayer. Número 3, sin correr el riesgo de un resultado negativo para los pacientes. Y el cuarto es que esta experiencia se adapta al nivel de complejidad en el que se encuentra el alumno. O sea que si diseño un caso para un especialista, pues no se la puedo poner a un estudiante de primer año de pregrado. La simulación clínica permite capacitar a los estudiantes en ambientes que replican aspectos sustanciales del mundo real y generan en el interior una experiencia que facilita pues que esta práctica se vaya haciendo de forma constante, y lo he puesto en negritas, con la guía o con la interacción de un experto. No se vale que los mandemos a solos y que vayan y descubran, porque a lo mejor algunos lo van a encontrar después de haber generado muchísima frustración y muchísima desesperación en el proceso. La incorporación de estos ambientes de simulación es una oportunidad de motivar a los estudiantes para que vayan mucho más allá de los conocimientos, sino también se muevan ya lo que hemos estado manejando en discurso por muchos años, la adquisición de habilidades. Habilidades, pues algunas son psicomotoras, pero también estas competencias transversales como el trabajo en equipo, la reflexión y el juicio crítico. Si analizamos la simulación clínica como un proceso, hay una serie como de pasos o etapas que la conforman, iniciando pues con una sesión informativa previa cuando llegan a la sala de simulación, de qué es lo que te espera aquí, ¿no? Más de recursos, ¿no? Como que en esta sala, este maniquí puedes esperar que haga esto, que haga lo otro. Esta sesión también sería muy importante tener una introducción, y esta introducción pues es sobre el caso, cuál sería el objetivo de aprendizaje. Un tercer paso podría ser una reunión sobre el manejo del software. Un cuarto sería como la teoría de aprendizaje que va a estar sustentando este objetivo. Tener en el número 5 una reunión o discusión sobre el manejo del. El sexto sería un escenario, y en algunos casos nos da la oportunidad de tener una sesión de debriefing o retroalimentación, y para cerrar tendríamos una conclusión. Dieckmann hace referencia, podríamos acortarlo quizás a 5, quizás 4 etapas, pero la mayoría de los modelos contemplan los mismos. Si analizamos, quizás es entre el 5, el 6 y el 7, donde encontramos sucede cuando empiezan a caer estos 20, o como algunos autores lo llaman, pensamiento crítico. Haciendo un paralelo con el modelo de Dieckmann y lo que pasa en el mundo real, me he permitido presentar este modelo. En la reunión o discusión del caso clínico tendríamos en el mundo real el obtener un diagnóstico clínico. Entonces, esta etapa se utiliza para generar una interpretación de la información del problema de salud de la persona. Se busca obtener u ordenar datos de identificación, resultados de investigaciones complementarias para planear y comprobar diagnósticos, quizás agrupar
síndromes y establecer quizás las primeras hipótesis diagnósticas. En el paso 6, cuando ya está uno en el escenario, pues se parece al entorno real cuando se realiza ya una intervención. Encontramos que es la del aprendizaje experiencial. Un escenario es muchísimo más que el redactar un caso clínico raro, un caso clínico. Se logra un estado cualitativamente superior en la situación de salud de la persona, abarcando pues muchísimas acciones: promoción, prevención, curación o rehabilitación. Y en el paso 7, que en simulación se conoce como debriefing, en un entorno real pues se haría una reflexión donde se comentan los aciertos, los errores, guiados por una persona más objetiva, quizás un moderador. Y el alumno o el participante debe autoevaluar su desempeño, identificando el impacto de las decisiones que tomaron durante el ejercicio, realizando valoraciones propias y formular esto que se llama lecciones aprendidas. Me taladra en la cabeza la frase de nadie aprende en cabeza ajena. Y claro, un tip que nos dan siempre los equipos de simulación es que ante casos muy complejos, las emociones van primero. Si no damos un espacio para simplemente verbalizar el cómo te sientes, el qué te pasa por la cabeza, no puedo concentrarme en los objetivos de aprendizaje que están detrás. Al analizar cómo las personas desarrollan y aplican sus habilidades de pensar, pues reflexionando, comprendiendo, recordando, analizando y decidiendo, solucionando problemas. El pensamiento no se puede desarrollar sin hacer nada o dejando la mente en blanco, hay que ponerla a trabajar. Y en realidad pensamos cuando no sabemos qué hacer, cuando no sabemos cómo actuar, en qué creer o qué querer. O sea, pensar no es automático. Hacerlo requiere la activación de la autodeterminación, la reflexión, un esfuerzo, el autocontrol y la metacognición. Traigo para ustedes algunas definiciones de pensamiento crítico. La primera es la definición de la doctora Olivares. En el 2015 afirma que para poner en marcha aquellas habilidades que son propias de este razonamiento, es importante entender un concepto desde múltiples perspectivas, tomando en cuenta evidencias y creencias personales. Me voy a atrever a agregarle, como si pudiera editar esta definición, reconciliar las evidencias con las creencias personales. Para Villa y Poblete, en su publicación de aprendizaje basado en competencias, el pensamiento crítico surge cuando el individuo se empieza a interrogar o a cuestionar sobre las cosas y se interesa por cuáles son los fundamentos en los que se asientan las ideas, las acciones, las valoraciones y los juicios, tanto propios como ajenos. De acuerdo con la clasificación que tenemos en la tabla, en pantalla, el proceso de interpretación en el contexto del pensamiento crítico requiere de base humildad intelectual para poder iniciar un proceso de búsqueda de información en diferentes fuentes, así como una perseverancia, una persistencia para encontrar los resultados esperados. En una segunda etapa, la etapa de análisis, el pensador crítico requiere autoconfianza y motivación para ser capaz de estructurar las partes de esta información que va recolectando considerando múltiples enfoques. Para la evaluación e inferencia es importante que el pensador crítico cuente con algo que, cómo me cuesta, la flexibilidad y la apertura para considerar todos los puntos de vista en forma honesta y justa, aunque sean diferentes o divergentes con mi propia postura.
Para ello, además, necesita tener la capacidad de cambiar de opinión, cuando sea prudente, claro está, según la evidencia. Por último, la explicación requiere cierta decisión y coraje intelectual para enfrentar a un grupo con argumentos de evidencia sólidos. Este proceso siempre requiere pues una autorregulación, requiere de autonomía y autoconfianza para aceptar cada una de las responsabilidades derivadas de esta. Y en educación médica, aunque es un consenso la necesidad de formación en este pensamiento crítico, diversos autores coinciden con las dificultades de medirlo de manera integral. Algunas de las herramientas que han sido más utilizadas para medir la disposición al pensamiento crítico son el Watson-Glaser Critical Thinking Appraisal y el Critical Thinking Disposition Inventory. El primero ha reportado una confiabilidad en un rango del 0,6 al 0,87% y tiene 5 subescalas: la inferencia, suposiciones, deducción, interpretación y evaluación de argumentos. Por su parte, el Disposition Inventory contiene 75 ítems con 7 escalas: la indagación, apertura, sistematicidad, el análisis, la búsqueda para la verdad, la autoconfianza sobre el propio nivel de pensamiento crítico y la madurez. Estas pruebas para entornos que no necesariamente son del área de la salud, además de ser costosas, requieren de un tiempo considerable para su aplicación debido a su longitud y miden una competencia única. Por ello, en la escuela trabajamos en el desarrollo de un cuestionario, en el cuestionario de competencias genéricas individuales, y la escala de las que voy a platicarles en unos momentos forma parte de estas. En la publicación que ven en pantalla hablamos del pensamiento crítico, partiendo de que una persona no carece de una competencia como de forma absoluta, sino más bien tiene cierto grado, ¿no? Por lo que en el estudio nos decidimos a evaluar la autopercepción de los estudiantes como pensadores críticos en 3 dimensiones: la interpretación y análisis de información, el juicio de una situación con datos objetivos y subjetivos, y el tercero, la inferencia de consecuencias de la decisión basándose en un juicio autorregulado. Y estas se sustentan en las propuestas de diversos autores: Faccione, Norris y Ennis, Gupta, Yubsur y Garrison. En cuanto a la dimensión de interpretación y análisis de la información, la interpretación se refiere a una forma básica de aprendizaje que involucra el hacer sentido, ese entendimiento de las experiencias, de las situaciones, de la información, de las creencias y los eventos. Entonces, en lugar de memorizar un concepto, requiere entender el significado y ser capaz de expresarlo de manera simplificada. Algunos de ustedes, estoy segura que lo vivieron, de que yo aprendo más cuando le explico al otro porque se me queda. Y cuando soy capaz de explicarlo de manera muy simplificada, es que ya lo tengo súper dominado. Eso nos pasa a todos los que estamos en docencia. Y según Faccione, en el análisis requiere que lleguen a esta identificación de la relación que existe entre los argumentos, preguntas, conceptos, descripciones que han sido ya cubiertos en un contexto muy particular. Y esta habilidad involucra entonces la determinación de un marco de referencia para comparar argumentos o versiones. Entonces, entre más variables haya para comparar, mayor cantidad de análisis va a ser requerida, por lo que aumenta las posibilidades de que se identifiquen cosas comunes o cosas que son imposibles de reconciliar. En cuanto a la dimensión del juicio de una situación específica con datos objetivos y subjetivos, se refiere a todo un proceso donde se tiene la capacidad de juzgar la relevancia
o la no relevancia de cada argumento u opinión, por lo que requiere una evaluación de las propuestas utilizando estrategias de carácter deductivo o inductivo. El pensamiento deductivo usa la certeza de los hechos y el juicio autorregulado de la información presentada de un análisis previo, mientras que el inductivo evalúa un resultado aunque se carezca de información, usando mecanismos subjetivos como el sentido común, suena como que así sería, las creencias propias. Y pues no es que una sea la mejor o la otra, es que tiene que haber un balance. Y las personas de la salud lo saben mejor que nadie. La dimensión de inferencia de las consecuencias de la decisión, basándose en el juicio autorregulado, propicia una conclusión razonable tomando en consideración información objetiva y subjetiva, creencias, opiniones, sentimientos, argumentos, y involucra el establecimiento de un nuevo nivel de conocimiento que se construye sobre todas estas alternativas, decisiones o planes de acción a las que se han llegado. Y se recomienda entonces un autoanálisis o una reflexión de los procesos que nos han llevado ahí, la metodología o los procesos cognitivos. Haciendo una trencita entre este modelo que les he platicado, precisamente con el tema de simulación, la maestra Joana Valencia nos propone este diagrama, que me parece la representación más integral de la alineación de los modelos que hemos estado platicando esta mañana. En su implementación, en el contexto de simulación, ella diseñó rúbricas de observación, donde los criterios de evaluación fueron definidos mediante la operacionalización de la competencia de pensamiento crítico, seleccionando las definiciones y propuestas de autores como Faccione, Olivares y Villa y Poblete, definiendo estos 3 grandes momentos de aprendizaje: pensar por adelantado, pensar durante la acción y pensar retrospectivamente, como lo vemos ahora en pantalla. En una etapa ya posterior a este diseño, se tomó una escala de alto, medio y bajo con base a los 3 niveles de dominio de la competencia que fueron propuestos por Villa y Poblete. El primero, hacerse preguntas sobre la realidad que nos rodea. El segundo, analizar la coherencia de los juicios propios y ajenos. Y el tercero, argumentar la pertinencia de los juicios que se están emitiendo. Y ahora quisiera mostrarles algunos ejemplos de lo que diversos grupos de investigación están haciendo al respecto. En este estudio utilizaron la simulación en entornos virtuales para el desarrollo de pensamiento crítico y una competencia hermana, la autodirección. Y utilizaron el VSIM para enfermería, que es un programa de simulación virtual que fue co-desarrollado por la Liga Nacional de Enfermería en los Estados Unidos. En este midieron el grado de disposición al pensamiento crítico utilizando un instrumento desarrollado por Jun en el 2004. Esta medida está formada por 27 ítems con 7 subescalas que incluyen la prudencia, la curiosidad intelectual, la autoconfianza, la imparcialidad intelectual, la sistematicidad, el escepticismo sano y la objetividad. Cada ítem se midió utilizando una escala Likert de 5 puntos que oscilaba entre muy raramente y muy a menudo. Y había un ítem ahí negativo que se puntuó en sentido inverso. Entonces, cuando más alta era la puntuación, mayor disposición al pensamiento crítico existía. Y las puntuaciones de la disposición al pensamiento crítico antes y después de la simulación virtual fueron alrededor del 98,8, más o menos 9.4 puntos y 97,26 en la versión post-test. Entonces, que la diferencia no fue estadísticamente significativa. Sin embargo, al desmenuzar la información, las puntuaciones en recopilación de recursos para el aprendizaje,
que sin duda tiene una interseccionalidad con la autodirección, sí mejoraron tan rápido como después de un periodo académico. En otros ítems que hubo una diferencia significativa, una mejora, fue en el de reúno una variedad de recursos para mis exámenes o mis tareas en comparación con los demás. Pienso en formas de hacerlo mejor la próxima vez, aunque ya haya terminado mi clase hoy día. También en si los recursos de mi examen son malos, pienso que mis esfuerzos no son suficientes y me rindo, que ese era el que estaba en sentido negativo. Y el después de la clase repaso todo lo que yo he escrito en mi cuaderno. En este otro estudio que les quiero compartir se incluyeron 2 grupos de participantes. El primer grupo incluía 30 estudiantes de enfermería divididos en 2 subconjuntos, pues la mitad asistió a una primera sesión y el resto a la segunda sesión. Y los estudiantes de enfermería que participaron estaban ya en su 5º año de prácticas del programa y ya tenían 2 meses de experiencia continuada en las unidades de cuidados críticos y obstétricas del hospital, que era la temática de la que se trataba el caso. También ya habían realizado procedimientos durante sus sesiones de laboratorio en el centro de simulación, utilizando simuladores de baja y de mediana fidelidad en el ámbito de salud de la mujer. Y la diferencia media entre las pruebas previas y posteriores de los estudiantes de enfermería y de las enfermeras ya en ejercicio en las sesiones 1 y 2 fue significativa. Ambos grupos de participantes expresaron altos niveles de razonamiento y autoconfianza en la experiencia. Y me parece importante destacar que del grupo de personas que mantuvo una enseñanza tradicional, la autoconfianza al inicio y al terminar su periodo académico no tuvo diferencias significativas, lo cual es importantísimo, porque significa que pasar tantos meses en un servicio, una experiencia de aprendizaje, no les hizo nada para sentirse más cómodos en sus propias competencias. En el siguiente ejemplo, realizado también en el norte, sí señor, la población estuvo constituida por 30 estudiantes de 6º año, quienes participaron en el laboratorio de simulación, y por 32 estudiantes ya del 7º año. O sea, unos estaban en el internado y unos eran pasantes. El grupo que participó en simulación clínica lo hizo en un escenario de atención de parto, el cual incluye un simulador de alta fidelidad, así como un simulador de baja fidelidad para la estimación de dilatación. Les he traído las gráficas de las 3 dimensiones que mencioné previamente, y las barras nos ayudan mucho a medirlo porque no se ven nada diferentes entre simulación y no simulación. Pero cabe destacar que esta intervención duró solo 2 horas. Entonces, tiempos muy cortos de intervenciones de simulación parece decir que no tienen impacto o que nuestros instrumentos no son lo suficientemente sensibles para detectar este cambio en la competencia. Y yo sé que algunos de ustedes están pensando ahorita, la simulación clínica no reemplaza la práctica clínica. Y sí, no estamos diciendo eso. El modelo de enseñanza en ciencias de la salud replica esta pirámide, la pirámide de competencia de Miller, donde el estudiante sabe cómo, demuestra cómo y luego hace. Este modelo se aplica en educación médica mediante la adopción de experiencia del estudiante, adquiriendo cada vez mayores niveles de autodirección en el aprendizaje. En un nivel más básico corresponde al saber, y es que el alumno puede así como recordar, memorizar, conocer datos teóricos que corresponden a un desempeño competente, quizás desde una perspectiva más biomédica. El siguiente nivel, el sabe cómo, integra los conocimientos previos mediante quizás la observación de encuentros clínicos aislados entre médico, paciente, consultante en el caso de psicología. Y enseguida,
está el demuestra cómo, en el cual el estudiante realiza una vez el procedimiento o un acercamiento en un entorno simulado, guiado de manera cercana por un estudiante de años más avanzados o por un experto en la disciplina. Y por último, se encuentra el ACE, donde el estudiante practica ya de una forma más autodirigida y autorreflexiva la destreza adquirida en un contexto real. Entonces, cierro mi brevario cultural para platicar que existen diferentes actores clave o stakeholders, grupos de interés, que dictan la visión de la simulación clínica. El interés público, los pacientes, las familias, las aseguradoras de la responsabilidad civil, las sociedades profesionales, las organizaciones acreditadoras, las agencias gubernamentales. Y todos estos actores están velando por el cumplimiento de factores humanísticos como las expectativas de la sociedad, ese contrato que hacemos las universidades con un perfil de egreso, también factores educacionales que se observan a través de las regulaciones profesionales y factores externos que son parte de la responsabilidad política. Para Walsh, los factores humanísticos contemplan la ética de no hacer daño al paciente y la importancia de considerar, de integrar, de llevar de la mano la perspectiva del paciente y su empoderamiento. Como factores educacionales se incluyen pues, el alto número de estudiantes de medicina y profesionales de la salud, el aumento en la evidencia de la relación médico-paciente es clave para la satisfacción del paciente y la reducción de casos que lleven luego a desenlaces muy desagradables, demandas, el desarrollo de evaluaciones nacionales, el acercamiento sistemático a actividades curriculares y el aseguramiento de que todos los estudiantes tengan una exposición directa o indirecta a la práctica. Esto permite que se ajuste el nivel de reto acorde al participante. También permite que podamos identificar los límites donde se encuentra la competencia y de ahí la posibilidad de continuar desarrollando la competencia técnica, la competencia de comunicación y otras habilidades indispensables en los profesionales para tener una práctica clínica segura. Y también el ensayo de eventos raros que casi no pasan con frecuencia. El educador médico y todos los que estamos sentados en esta sala contamos con la simulación para ofrecer diferentes herramientas mediante las cuales se puede ofrecer una práctica complementaria, una práctica alterna, también para evaluar procedimientos técnicos, habilidades clínicas, entrenamientos en equipo que cada vez son más vistos. Y esto abre la posibilidad de que los estudiantes obtengan una experiencia educativa consistente. Quizás es una explicación de lo mínimo que tiene que saber un estudiante, las mínimas experiencias que tiene que tener para que no ponga en riesgo la vida de una persona. Si pudiera dejarles 2 mensajes para llevar a casa, es que la competencia de pensamiento crítico permite al estudiante analizar, reflexionar, evaluar contenidos y enfrentar situaciones que van a favorecer su futuro profesional, también en una faceta más personal, independientemente del contexto donde vayan a ejercer. Por lo que esto debe ser una de las principales habilidades del perfil de egreso. Mi segundo mensaje es que la simulación ofrece a los alumnos la oportunidad de acercarse a situaciones en las cuales van a estar inmersos en su quehacer sanitario, imitando en el contexto de forma segura para todos, generando aprendizaje de forma más interactiva, con retroalimentación inmediata y desarrollando así competencias disciplinares y genéricas en forma integrada. Esta plática la he tenido no sé cuántas veces en los pasillos de la escuela,
o en la mesita del café al terminar alguna conferencia, pero nunca tan formal como lo he hecho hoy día. Y mi argumento más fuerte es que yo me siento muchísimo más tranquila de subirme a una mesa de quirófano sabiendo que la persona que está deteniendo el bisturí completó antes muchísimas horas de vuelo. Muchísimas gracias. Agradecemos la valiosa participación de la doctora Mildred Vanessa y hacemos entrega de su obsequio y reconocimiento.